Radio María presenta Expreso. Conducen el padre Antonio Curto y César Prada. Produce María Esther Aguilera. Buenos días para todos, desde Houston, saludando a todos los hermanos de Radio María en la costa este de los Estados Unidos y todas aquellas personas que nos escuchan vía internet también. Aquí en su programa Expreso, el segundo programa de nuestra temporada que hemos titulado Hablemos de Ángeles. Para todos aquellos interesados sobre este tema de los ángeles, que es la motivación de estos programas, de esta temporada de nuestro Expreso, les digo que ya en la página de internet está el programa, el programa número 1, para que ustedes, si no lo escucharon, vuelvan y lo escuchen, el programa número 1, y se pongan al día en estas catequesis que el padre Antonio Curto ha preparado para ustedes. Tengamos en cuenta lo siguiente también. Ustedes pueden escribirnos a expreso@radiomaria.us, expreso con doble s @radiomaria.us, y ahí nos pueden ustedes hacer llegar sus inquietudes en torno a este tema, que como expresábamos la semana pasada, pues es un tema que llama la atención, y no solamente que llama la atención, sino que también nos hace sentir inquietudes, y puede ser que algunos de ustedes al escuchar esta información clarifiquen dudas, y no solamente clarifiquen dudas, sino que aparezcan algunas otras dudas desde el punto de vista de aquello que ustedes han escuchado por la tradición, la tradición cultural, ¿no? No la tradición tal vez de la iglesia, sino la tradición cultural, lo que ha escuchado de sus papás, lo que ha escuchado de sus tíos, primos, amigos sobre los ángeles. Entonces, aquí en Expreso lo que queremos hacer es una catequesis que trate de recoger la tradición de la iglesia, la fe de la iglesia, en torno a este tema que es de los ángeles. Y la semana pasada estoy haciendo un resumen para que usted se ubique, si llega por primera vez a nuestro programa, se ubique de lo que trataba más o menos la semana pasada. Cuando hablamos de recoger la tradición de la fe en torno al tema de los ángeles, nos tenemos que ir primero a lo litúrgico, a la celebración litúrgica, y el padre Antonio nos leía los prefacios donde aparecen los ángeles, ¿no? Todos los prefacios de todas las misas, ¿no? También de los difuntos, por ejemplo. Y la misa de los difuntos. Siempre en todos los prefacios se termina así: unidos a los coros celestiales, a los tronos, las dominaciones, las potestades. Siempre aparecen los ángeles. Eso les da a entender. Es una constante. Exacto. Constante. Al ser constante, no podemos negar que la tradición de la iglesia, la fe de la iglesia, tiene a los ángeles como esos Bueno, ahora vamos a seguir en el resumen. Hacen parte de ese proyecto de Dios para los hombres. En el Catecismo de la Iglesia Católica afirma la existencia de seres espirituales no corpóreos, que son los ángeles. Seres espirituales, esa es su esencia, pero se llaman ángeles por el ámbito de su servicio, de su función. Es decir, son seres espirituales en esencia, no corpóreos, pero les decimos ángeles, les llamamos nosotros ángeles por su servicio, por su función. Mensajeros, nos comunican, ¿no? La voluntad de Dios. Han siempre desarrollado en la Sagrada Escritura, ¿no? La de ser este cómpito, mensajeros
venimos a por excelencia, ¿no? El anuncio de la Virgen María. Esto ya lo sintetiza todo. Exacto. El arcángel Gabriel, ¿no? Y la semana pasada seguíamos profundizando en torno a este tema y nos fuimos a entender lo siguiente. Cuando hablamos de ángeles, cuando se habla de ángeles, estamos hablando nos lleva a querer entender cómo es esa relación entre Dios y los hombres. Es decir, al traer los ángeles, digámoslo así, a nuestro cotidiano trajinar de nuestra vida, también estamos profundizando en esa relación entre Dios y los hombres. Esa relación entre los ángeles nos ayuda a entender la relación entre Dios y los hombres. Y también encontrábamos la semana pasada que dentro de este tema es importante empezar, aparte de entenderlo desde lo litúrgico, también irnos a lo bíblico, porque en la Biblia también aparecen los ángeles. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento están presentes los ángeles. Y ubicamos dentro de la tradición cristiana, no sé si en esa parte del Antiguo y Nuevo Testamento habrá alguna idea que haya que recordar, padre, antes de irnos a la tradición judía, a la tradición cristiana. No sé si hay una idea, creo que no. Simplemente que aparecen y que están presentes los ahí. Ángeles, no, que siempre han sido mensajeros de Dios. Exacto. Sí. Prácticamente podríamos decir así, Dios, para hacer conocer a los hombres su voluntad, se sirvió siempre de estos mensajeros. Ok. Y después nos fuimos a profundizar la tradición judía y la tradición cristiana. Dentro de la tradición judía... En la tradición judía, lo pensaba ayer por la tarde, esta mañana. Por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué los ángeles, ¿no?, están representados con las alas? ¿Por qué tienen alas? Yo encuentro una explicación, la doy yo. Después que, piensen a David, después que cuando construyó el arca de la alianza y todo, ¿no? En los libros históricos se lee, ¿no?, que los serafines se acercaron al arca que contenía la ley y la cubrieron con sus alas. Y por eso la tradición de representar los serafines, pienso algunos tabernáculos que yo he visto, o sagrarios que he visto en algunas iglesias de Houston, ¿no? Los serafines con los ángeles que custodian el Santísimo Sacramento. Remonta esta tradición al Antiguo Testamento. A la tradición judía. La tradición judía. Pero, padre, esto de las alas es interpretación, sí, ¿no? Sí, es una interpretación. Es una interpretación acertada. Bueno, no, es como hemos dicho antes, ¿no? Son seres no corpóreos. No corpóreos, son seres espirituales, es claro. Okay. No tienen un cuerpo como el nuestro, ¿no? Exacto. Un cuerpo que sufre, no sé, que el frío siente calor, no tienen un cuerpo. Algunas veces, como decíamos antes, ¿no?, pueden asumir, ¿no?, un cuerpo, pero es claro que se trata de algo de específico, momentáneo. Un ángel de guarda que se revela a algunos santos, es claro que momentáneamente asume una corporeidad, porque de otra manera yo no podría verlo, ¿no? Podemos sentirlo de alguna manera, pero claro, los sentidos a nosotros nos limitan de alguna manera, y por otro lado nos ayudan también. Exacto. O sea, los sentidos nos limitan. Por lo tanto, el ser humano necesita utilizar sus medios de interpretación. Sus medios o sus categorías de interpretación. Categorías mentales de interpretación o de lectura, si queremos decir, ¿no? Okay. De la realidad. Bueno, dentro de esa tradición de la iglesia, y ya nos
nos ubicamos en el tema de hoy que vamos a iniciar, encontramos el texto de San Bernardo. La semana pasada nos quedamos, lo hicimos en 2 minutos. Creo que podemos empezar, Padre, hoy desde el texto de San Bernardo, primero ubicando quién es San Bernardo, y a partir de ese texto que ustedes encuentren, tomen lápiz y papel, el texto de San Bernardo de Claraval. Sí, estamos hablando estamos hablando del siglo... En el año 1000. En el año 1000. Entonces, tomen notas. San Bernardo de Claraval, por si usted quiere investigar un poquito más. Y él escribe es un sermón. Un discurso que él hacía, ¿no? Hacía a sus monjes, ¿no? Todos los días hacía, es decir, la lección divina y todo, ¿no? Y este discurso se llama el Sermón 12 sobre el Salmo Qui Habitat, en este inicio de Salmo, en el cual Salmo se habla de los ángeles. Entonces, ¿ya tomaron nota? Sermón 12 sobre el Salmo Quid Habitat de San Bernardo Claraval, para que ustedes lo profundicen, lo busquen, porque es importante el Internet, es importante Google para buscar esta información que realmente es acertada y de acuerdo a la tradición. Bueno, Padre. Bien, decía San Bernardo, lo encontramos, este texto lo encontramos en la liturgia de las horas, es la lectura de propiamente en la memoria de los santos ángeles, la segunda lectura. Escribe Bernardo: a sus ángeles Dios ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que haces con los hombres. Den gracias y digan entre los gentiles: el Señor ha estado grande con ellos. Señor, ¿qué es el hombre para que les des importancia? ¿Para que te ocupes de él? Porque te ocupas ciertamente de él, demuestras tu solicitud y tu interés para él. Llegas hasta enviarle a tu Hijo único, les infundes de tu espíritu, incluso le prometes la visión de tu rostro. Y para que ninguno de los seres celestiales deje de tomar parte en esta solicitud por nosotros, envías a los espíritus bienaventurados, los ángeles, para que nos sirvan y nos ayuden. Los constituyes nuestros guardianes, mandas que sean nuestros ayos, el ángel de guardia, que sean nuestros guardianes. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Estas palabras deben inspirarte una gran reverencia, infundirte una gran devoción, inferirte una grande confianza. Reverencia por la presencia de los ángeles, devoción por su benevolencia, confianza por su custodia, porque ellos están presentes junto a ti y lo están para tu bien. Estará presente para protegerte, lo están en beneficio tuyo. Y aunque lo están porque Dios le ha dado esta orden, no por ellos debemos dejar de estarles agradecidos, pues que cumplen con tanto amor esta orden y nos ayudan en nuestras necesidades que son tan grandes. Por eso seamos devotos y agradecidos a unos guardianes tan eximios. Correspondamos a su amor, honrémoslo cuanto podamos y según debemos. Sin embargo, no olvidemos de que todo nuestro amor y honor ha de ser objeto a aquel de quien procede todo, tanto para ellos como para nosotros, gracias al cual podemos amar y honrar, ser amados y honrados. Aquel es Dios. Claro, claro. En él, hermanos, amemos con verdadero afecto a sus ángeles, pensando que un día hemos de participar con ellos de la misma herencia, y que mientras llega este día, el Padre lo ha puesto junto a nosotros a manera de tutores y administradores. En efecto, ahora somos ya hijos de Dios, aunque ello no es aún visible, ya que por ser todavía menores de edad, nosotros, ¿no? Usa este lenguaje, ¿no?
Estamos bajo tutores y administradores, como si en nada nos distinguiéramos de los esclavos. Por lo demás, aunque somos menores de edad y aunque nos queda por recorrer un camino tan largo y tan peligroso, nada debemos temer bajo la custodia de unos guardianes tan eximios. Ellos, los que nos guardan en nuestros caminos, no pueden ser vencidos ni engañados, y menos aún pueden engañarnos. Son fieles, son prudentes, son poderosos. ¿Por qué espantarnos? Basta con que los sigamos, con que estemos unidos a ellos, y viviremos así a la sombra del Omnipotente. Padre, aquí hay ubiqué tres ideas fundamentales de este sermón, Sí. que yo me imagino que, bueno, me imagino no, estoy seguro de que San Bernardo está inspirado Claro. por Dios para hacer una descripción de estos seres espirituales. Tan clara, perfecta y accesible, entendible por todos. Exacto. Y Dios se inspira en esta experiencia de San Bernardo y nos describe el santo, San Bernardo nos describe dos cosas, bueno, nos describe varios elementos interesantes, pero yo destaco tres. La primera, debemos ser devotos y agradecidos con estos guardianes, ¿ok? Y dice, honrémosle según debemos. O sea, ahí hay una actitud del hombre frente a estos seres espirituales no corpóreos llamados por su función en ángeles. No nos podemos apartar de ellos. La segunda idea, estos ángeles se deben a un Dios, sirven a un Dios. Y eso nos ayuda a nosotros a entender de que cuando hablemos de ángeles, estamos hablando de servidores de Dios, que es el que los manda, los regenta. El oficio. Su oficio. Es propiamente el de ser servidores de Dios. Y claro, esta palabra puede dar origen, ¿no? ¿Cómo se malentiende? Servidores, ¿no? Son nada. No son dioses. Exacto. No son dioses. El oficio que él cumple es de hacernos, custodiarnos, acompañarnos y muchísimas veces hacernos conocer la voluntad, los designios de Dios. Exacto. Y mire, la tercera elemento que me llama la atención, me parece muy interesante. Los ángeles nos custodian. Los ángeles son nuestros tutores. Los ángeles son administradores. ¿De quiénes? De aquel que es. De aquel que es. De aquel que es. Y que existe, por el cual existen. Por el cual existen, que es Dios. Son custodios y tutores de los menores de edad. ¿Quiénes son los menores de edad? Nosotros somos menores de edad. Porque nuestra fisicidad, nuestra corporeidad nos impide la visión directa de Dios y tampoco de sus ángeles. La tercera, y encuentro una cuarta, donde San Bernardo es muy claro, dice, nada hay que temer de los ángeles que son fieles, mírelos como los que fieles, prudentes y poderosos. ¿Por qué espantarnos? ¿Por qué espantarnos? Ok. Sí, porque es muy probable que muchos de nosotros, como no estamos en armonía con el Padre, ¿no? Puede que tengamos una experiencia con estos seres poderosos y tengamos miedo. Claro, tenemos miedo porque no estamos en armonía con Dios. Si estamos en gracia y en armonía, es muy probable que nos podamos dejar llevar con mucha más facilidad de ese servicio que los ángeles prestan a Dios Todopoderoso. Muy bien, Padre. Yo pienso que
que esta descripción de San Bernardo para nuestros oyentes les va a ayudar muchísimo, muchísimo a entender con buena información cuál es el significado de los ángeles. Pero sigamos en esta catequesis, una profundización, y nos vamos vamos más atrás. Más atrás. Más atrás de San Bernardo. ¿Con quién, padre? ¿Quién es el que nos muestra ahora? El panegírico, se llama el panegírico de Orígenes de San Gregorio Taumaturgo. ¿Qué es un panegírico? Es prácticamente un discurso. Un discurso de elogio, ¿no? Cuando tú hablas de una persona, dice todo lo que, ¿no?, que esta persona ha hecho en su vida, todo el bien, por ejemplo, ¿no?, que esta persona ha hecho. Hay panegíricos de los emperadores romanos, por ejemplo. Se hace el panegírico en el ámbito cristiano de los santos, el día de la fiesta, ¿no?, cuando se presenta la figura del santo, ¿no?, se ilustra la figura, el mensaje que nos da este santo, actualizándolo a nuestros tiempos. Esto se llama el panegírico. Y vamos a tomar, porque dice panegírico de Orígenes. Orígenes es un autor cristiano. Okay. Un autor cristiano. Estamos en tercero, cuarto siglo, ¿no?, que prácticamente hace este discurso de San Gregorio Taumaturgo, hace este discurso de Orígenes. Ok. O sea, San Gregorio Taumaturgo escribe sobre contemporáneo, escribe sobre Orígenes. Sí. Ok, listo. Ahora diremos cómo están las cosas. Ya me ubico porque pensé que todo era el panegíricos, ¿no? El libro es una defensa agradecida del alumno a los ataques que recibe el maestro. Ahora decimos, habla de los ángeles al evocar las admirables coincidencias que le facilitaron el contacto con Orígenes. Orígenes residía en Cesarea de Palestina y Gregorio, taumaturgo, que no le conocía en Grecia. Estamos hablando de dos personajes. Y hay un personaje que escribe sobre el otro. Es decir, San Gregorio, que no lo conoce, escribe sobre Orígenes. Sí. Ok, muy bien. El cuñado de Gregorio, taumaturgo, obligado a residir en Beirut, deseaba reunirse con su esposa si el viaje ofrecía garantías de su seguridad. Muy bien. Mira el contexto, ¿no? Sí. Sondea a Gregorio como acompañante. Le seducía a completar en Beirut su formación jurídica y le acaba de decidir la seguridad adicional y las facilidades administrativas que brinda un militar que se une a última hora a la expedición. Gregorio comenta que estas son las razones visibles, pero que las auténticas, aunque desconocidas, eran el encuentro con Orígenes y el interés de su alma. Y comenta, no fue esto es de la cita, no fue el soldado, sino un divino compañero de ruta, buen guía y guardián, quien nos acompaña a lo largo de la vida como en un largo viaje. A este compañero invisible, de quien Orígenes toma el relevo protector, le llama el ángel de Dios. Prácticamente. Tan discreta alusión angeológica se asemeja a su idea de providencia, que no solo se refiere al universo, sino que atiende minuciosamente a los individuos concretos. Aparentemente, este ángel de guardia, este ángel de Dios, así como lo piensan, ¿no?, es un soldado quien guía su itinerario, pero en realidad es la providencia por medio de un ángel de guarda quien confía a Orígenes la responsabilidad de completar sus designios. Nuevamente se expresa que la función del ángel es en relación con Dios Todopoderoso. El ángel no es Dios, pero recibe esa encomienda, esta encomienda de protegerlo. Pero todo se enmarca en lo que significa la providencia de Dios. Muy bien, padre. Bien. Así hablaba la más venerable tradición
aunque el arte y la piedad, estimulados por antecedentes patrísticos, los padres de la iglesia del primer siglo, Sí. de otra índole, la arrinconarán en un derroche imaginativo que complica la reflexión contemporánea. Bueno, Es claro, esta parte es fundamental. Para nosotros es difícil, ¿no? Con nuestras categorías mentales, como decíamos antes, empirísticas, ¿no? Que queremos ver, tocar, ¿no? Nos hace un poco difícil entenderlo. Para recuperar el equilibrio será preciso llegar al núcleo de la fe que tantas representaciones negativas o ingenuas ayudan a marginar. Es decir, tomaremos en examen o examinaremos las características de este lenguaje angélico, tan generoso. Padre, aquí es donde se parte, donde empieza el problema, sí, digámoslo así. El problema del lenguaje que utiliza el ser humano desde las categorías limitadas del ser humano para explicar una situación espiritual. Es claro que entonces ahí es donde hay un problema porque lenguajes diferentes. Exacto. Nuestro lenguaje es positivo y realista. Okay. Y nos interesa sobre todo la existencia, si existe o no existe una cosa. En cambio, el lenguaje de la Biblia, y por supuesto el que se refiere a los ángeles, es un lenguaje poético. Vemos la diferencia, ¿no? En este lenguaje poético, las significaciones aparecen como la más auténtico de la realidad y las cosas interesan casi primariamente por su capacidad de evocación reveladora y solo derivadamente por su existencia o inexistencia. Estábamos hablando antes de los serafines, ¿no? Los serafines, los querubines que bajaron del cielo, ¿no? Para cubrir el arca de Dios. Es claro que yo imagino de alguna manera cuando leo esta palabra, ¿no? Imagino de seres, ¿no? Con alas, ¿no? Que bajan del cielo y se ponen, como dice la Sagrada Escritura, a los cuatro lados del arca de Dios. Este es el lenguaje evocativo. Este es el lenguaje poético. De esta forma, los espíritus bíblicos creen en los ángeles incondicionalmente, sin que ni ellos ni quienes hablaron o creyeron antes que ellos lo hubieran visto, simplemente porque revelan los arcanos de Dios. Los ángeles revelan los arcanos de Dios. ¿Qué es arcano? Lo desconocido, el misterioso. Arca significa, ¿no? Lo misterioso, el arca. Pensamos al arca de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis, leemos: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis, en este caso, utiliza imagen de matriz mítico-poética para explicar la lucha de las fuerzas del mal contra los hombres y sobre todo la victoria de Cristo. Salirse imprudentemente de este mensaje y pretender extraer conocimientos de unas imágenes usadas con propósitos no informativos corre el riesgo de convertirse en una palabra ingenua e incluso infantil. Bueno, padre, vamos a irnos un momento a un descanso de la mente, porque esta información es mucha para los que nos escuchan. Vamos a volver a ella, pero ya con los elementos mucho más precisos de lo que nos has leído y explicado, pero quiero volver otra vez ahí porque ese es el punto problemático que tal vez muchos de nuestros oyentes se enfrentan cuando empiezan a hablar o cuando empiezan a escuchar o hablar sobre los ángeles. Los voy a invitar a que tomemos un momento de descanso musical y pues vamos a escuchar la canción que hoy nos tienen preparado.
murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles bajan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí. Bueno, ustedes se han podido dar cuenta de la canción que nos evoca lo poético, ¿no? Lo poético. Entonces es importante. Esta es la prueba. La prueba de, Clara, de que más podemos clara. hablar, que podemos hablar desde de los ángeles. Necesitamos lo poético, la expresión de lo poético para poder entender la experiencia de los ángeles en nuestra historia. Y la Biblia lo utiliza lo poético para esto. No vamos a encontrar una descripción empírica. ¿Empírica qué es? De los hechos tal y como. No vamos a encontrar una descripción de este tipo en torno a Empírica, los que puedo ángeles. tocar, que puedo tocar. Empiría es una palabra muy usada en el 800 en la filosofía empirista significa, decía, es vero lo que puedo ver y es verdadero lo que yo puedo ver y tocar. Esto es. Y en relación a los ángeles, pues es algo que no se puede expresar, padre. Íbamos con esta parte de profundizar ese lenguaje poético en torno a ciertos pasajes bíblicos. Es decir, cuando lo veremos en los próximos días, transmisiones, ¿no? Cuando la Biblia, por ejemplo, habla, ¿no? Dice que el ángel de Dios le habló a Abraham, por ejemplo, ¿no? Es claro, el autor sagrado cree incondicionalmente en los ángeles, simplemente porque los ángeles revelan los arcanos de Dios o la voluntad de Dios, los planes de Dios. Lo que el hombre no conoce, nos lo revelan, dice la Sagrada Escritura de alguna manera, ¿no? Nos lo revelan los ángeles. Por eso
la necesidad de su existencia, de su presencia, de estos mensajeros que son para nosotros primero los que nos comunican la voluntad de Dios. Y si pensamos el pasaje del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? La primera, ¿cómo dice? Está muy marcado por la presencia de los ángeles. Hemos apenas terminado el periodo de la Navidad. Fíjense, el anuncio del ángel, ¿no? Al papá del Bautista, el anuncio del ángel a la Virgen María, del nacimiento de Jesús, el anuncio por los ángeles a los pastores. Es decir, ¿no? Todo, cómo se ve despacito, estas figuras, ¿no? Angélicas entran, si permiten la expresión, en vivo, tienen un rol fundamental en la historia sagrada. Obviamente, el momento culmen, la encarnación de Cristo. ¿Quién que nos la comunica? Un ángel. Un ángel. ¿Quién que comunica el nacimiento de Jesús? Los ángeles. A los pastores. Y todo esto es muy importante. ¿Quién que comunica a Zacarías? A Zacarías de un ángel, ¿no? Uh-huh. Esto tenemos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, con un lenguaje poético. Y esto es importante. Revelan los planes arcanos, escondidos de Dios, que se revela despacito. Y sobre todo, es claro, es interesante que notar que la Biblia es tan generosa y abundante con los ángeles, muchas veces, no, en ciertas épocas pone sus reparos a este discurso. Es decir, ayuda siempre, ¿no? Hace la distinción clara. Subraya, dice claramente que no son dioses, son mensajeros de dioses. Por ejemplo, mensajeros de Dios. De Dios, son mensajeros de Dios. Es claro que el libro del Nuevo Testamento más saturado de presencias angélicas es propiamente el Apocalipsis. Es el último libro, ¿no? Uh-huh. El libro de la revelación, ¿no? El ángel que acompaña al vidente procura pasar desaparecido. Capítulo 19:10. Entonces me postré a sus pies para adorarle, pero él me dice: no, cuidado, yo soy un siervo como tú, el ángel que habla, y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y subraya luego su carácter de servidor, el ángel. Apocalipsis 22, 8, 9. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel, que me había mostrado todo eso para adorarle. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Ya el Antiguo Testamento sabía emplear los discursos distintos al respecto. Padre, de los ángeles. Mire que ahí uno encuentra en parte de nuestra gente, ¿no? En parte de nuestra gente, esa devoción a los ángeles, esa honra a los ángeles. Pero es ahí nomás, sí, ¿no? Hay un ser por encima de los ángeles, sí, ¿no? Es claro. Y a veces hay confusión en nuestra gente pensando que los ángeles están al igual o en igual de proporción en torno a Dios. No, son sus servidores. Una última reflexión, Padre, porque ya se nos fue el tiempo. Y bueno, la próxima semana vamos a seguir profundizando en esos ejemplos de tipo bíblico donde los ángeles están presentes. No sé si hay alguna reflexión final frente a eso, Padre.
Bien, es claro que el Antiguo Testamento es siempre descriptivo y colorista cuando presenta a los ángeles, mientras algunas veces es más teológico y abstracto, y subraya la cercanía activa de Dios sin intermediario alguno. Pero hablar de los ángeles es siempre hablar de Dios. Muy bien. Pero con todas estas justificaciones, no se puede negar que la tradición cristiana reserva un lugar a los ángeles, especialmente en la liturgia, como hemos dicho, ¿no? Se vinculada a la celebración celeste de la gloria de Dios, obra principal de estas criaturas. La obra principal de los ángeles, sí, ser mensajeros, servidores, pero la obra más principal, más grande de ellos es la gloria de Dios, la gloria de Dios, el servicio en los cielos, de alguna manera, si se ve. Su presencia, es claro, nos ayuda a entender mucho más mejor lo que es el ministerio de los ángeles. Y, por ejemplo, Jesús mismo nos ayuda en este sentido. Cuando al hablar del tema de la resurrección, Cristo nombra al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nombra a Dios que se revela dirigiéndose a los hombres y no dialogando con los ángeles. Pero este lenguaje no es exclusivo, porque en Mateo, al capítulo 18:10, el respeto a los más pequeños de la comunidad se apoya en el diálogo de sus ángeles con el Padre. Cuando bien, Padre. Jesús dice, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente al rostro de mi Padre. Es Cristo mismo que habla de los ángeles. Muy bien, Padre. A todos los que nos han acompañado en este programa Expreso, los esperamos la próxima semana en nuestro programa Hablemos de Ángeles. Gracias. Radio María presentó Expreso. Los esperamos la próxima semana.